Muy buenas emprendedores y emprendedoras, bienvenidos a vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar de que hemos llegado a máximos históricos en impuestos, en recaudación de impuestos. Te lo cuento. Y sí, es que esa presión fiscal en España pues ha llegado a récord absoluto. Estamos en un 38% del PIB. ¿Esto qué quiere decir? Cogemos los impuestos que pagamos y lo ponemos en proporción al PIB, que es como si dijéramos la facturación total que tiene el país. Bueno, pues el 38% de esa facturación que tiene el país es lo que dedicamos a los impuestos. Y aquí estamos hablando de la famosa presión fiscal. Perfecto. Por aquí os dejo un vídeo en el que hablamos de la diferencia entre la presión fiscal y el esfuerzo fiscal. Pero yo te lo recuerdo. La presión fiscal es el número de impuestos que pagamos en función de lo que facturamos como país. Pues eso indica lo que indica. Pero claro, no podemos coger ese dato y decir que, oye, que en España se pagan menos impuestos que en la Unión Europea. Se pagan menos impuestos totales. Ahora, los que pagan impuestos pagan mucho más que los que se pagan en otros países. Y a eso se le llama esfuerzo fiscal. Y eso tiene que ver con cuántos impuestos pagan o cuánta gente paga esos impuestos. Y aquí en España, por circunstancias, porque tenemos un mercado laboral muy débil, muy dependiente de la estación del año, muy frágil, de poco valor añadido, pues cuando viene una crisis se nos cae el empleo y siempre además tenemos una tasa de paro insostenible. Somos siempre líderes en Europa, ahora somos líderes absolutos en desempleo juvenil y siempre, vamos como una moto y somos líderes del crecimiento en Europa. Bueno, pues somos los que más desempleo tenemos. Esto se debe fundamentalmente a que tenemos un mercado laboral pobre. Y eso es lo que tenemos que transformar, eso es lo que tenemos que cambiar. Porque claro, estamos hablando de que con respecto a la media, que tengo por aquí el dato, estamos en un 17,8% por encima de la media en esfuerzo fiscal. Tú fíjate, en el 38% del PIB, cuando hablamos de presión fiscal, estamos por debajo de la media, o la media de la Unión Europea, pero cuando hablamos de esfuerzo fiscal estamos un 17% por encima de esa media de la Unión Europea. Por lo que te comento, porque hay menos gente pagando impuestos. Y ese es el indicador que nos tendría que valer como ciudadanos. Y es yo como ciudadano que pago impuestos, ¿pago más impuestos que un ciudadano en otro país de la Unión Europea? Pues seguro que sí. Y ya, pero luego me dicen que la presión fiscal no es tan alta en España. Ya, pero es que somos muchos menos pagando impuestos. Esto, al final, es esa teoría de la que yo te hablo muchas veces de repartir la miseria. Claro, si yo no genero riqueza y lo único que hago es repartir la miseria, todo el mundo tiene un trocito más de miseria, pero no hemos generado riqueza. ¿Cuál es la solución? Necesitamos tener más gente produciendo riqueza, necesitamos tener más gente empleada, pagando impuestos y así podremos aumentar, si hay que aumentarla, que yo me niego en redondo, pero podremos aumentar la presión fiscal. Si aumentamos la presión fiscal y se reduce el número de personas, empresas que contribuyen con sus impuestos a financiar todo esto, pues al final estamos aumentando esa presión y el que está pagando impuestos cada vez tiene que pagar más impuestos. Bueno, pues eso es una situación que en nuestro país o cambia mucho las cosas o se va a ver agravada cada vez más. ¿Por qué? Porque tenemos una sociedad que va envejeciendo, que cada vez más gente va a ir al desempleo, va a vivir de esas prestaciones de desempleo, que eso va directamente a esos costes laborales y ya últimamente también a esos impuestos. Y bueno, pues eso nos va a llevar a una situación en la que cada vez va a haber menos gente produciendo y pagando impuestos que gente recibiendo prestaciones y teniendo que pagar, pues todo ese gasto que tenemos como sociedad. Así que tenemos un grave problema que además va a ir a más. Esa presión fiscal, que como esfuerzo fiscal ya es asfixiante, pues esa presión fiscal, si sigue creciendo, va a provocar muchísimos problemas en nuestro país. Y vamos con las cifras, porque estamos hablando de máximos históricos, pero vamos a ponerlo en números. Y es que según los datos de la Intervención General de la Administración del Estado, IGAE, los españoles pagaron un total de 551.185 millones de euros en impuestos y cotizaciones en el último año. Bueno, pues esta recaudación ha escalado durante los últimos años y sitúa a España en ese máximo histórico del 38% del PIB. Pero claro, es que desde la llegada de nuestro presidente Pedro Sánchez, la carga fiscal ha crecido en 6 puntos porcentuales. O sea, 6 puntos porcentuales más de impuestos, lo que ha hecho que superemos a otros países de la Unión Europea en este periodo. Estamos creciendo mucho más rápido en esa presión fiscal.
Bueno, esto se ha defendido con la necesidad de financiar el estado del bienestar, los sistemas públicos, la crisis demográfica, pero bueno, al final las empresas, las familias que quedan han visto aumentadas de manera espectacular esos impuestos y consecuentemente, además, con ese otro impuesto del que no solemos hablar, que es esa pérdida del poder adquisitivo por esa inflación que hemos tenido galopante, pues hace que el poder adquisitivo de esas familias, de esas empresas, cada vez sea más reducido. Cada vez lo que generan vale menos porque estamos devaluando el valor de ese dinero o de esa riqueza que generamos y por otro lado porque cada vez hay más presión confiscatoria y bueno, hay más dinero que se tiene que ir a pagar esos impuestos y a pagar esas cotizaciones. Y vamos a dar un dato que es espectacular y es que cada hogar español paga ahora una media de 3.890 euros más al año en impuestos. Una cifra que al final nos tiene que hacer ver cómo esas reformas fiscales han afectado directamente al bolsillo de los ciudadanos. 3.890 euros más por hogar, más de impuestos, lo que está pagando cada hogar, cada familia en España. ¿Y esto tiene una solución a medio o corto plazo? Mucho me temo que esto, si no hacemos algo realmente importante, va a seguir incrementándose durante los próximos años. ¿Por qué? Pues porque tenemos un problema demográfico, que es un problema que ya veíamos venir desde hace mucho tiempo, pero que no se ha querido resolver o no se ha sabido resolver. Y ahora lo que nos van diciendo los expertos es que cabe pensar que tengamos que dedicar un incremento más del 2% del PIB en las próximas décadas para esas prestaciones de personas jubiladas que, bueno, pues ya cotizaron en su día para esas prestaciones y que ahora las tenemos que hacer efectivas y, bueno, pues eso va a presionar todavía más esos presupuestos que ya los tenemos realmente ajustados porque partidas importantísimas son, por ejemplo, para pagar la deuda. No olvidemos que la deuda son impuestos diferidos. Estamos gastando más dinero del que estamos recaudando porque ya lo pagaremos. Y lo que hacemos todos los años en nuestra partida de presupuestos generales del Estado, pues tenemos una partida enorme solo para pagar los intereses de la deuda. No la deuda, los intereses de la deuda. Una partida que cada vez se hace más grande. Todavía no es la más importante, pero ya estamos cerca. Si además tenemos que incrementar ese pago de pensiones porque la población se ha ido envejeciendo y cada vez va a haber más personas jubiladas, no somos capaces de generar empleo de mayor valor del que estamos generando, no somos capaces de aumentar nuestra base de generadores de riqueza y de pagadores de impuestos, pues vamos a tener cada vez un problema más grave con esto del aumento de la presión y el disparo del esfuerzo fiscal. No tenemos capacidad de seguir aumentando la presión fiscal, aunque podría parecer que sí, porque en España el esfuerzo fiscal está disparado. Lo que necesitamos ahora mismo es conseguir que haya más gente que se incorpore al mercado laboral, que haya más ciudadanos, más hogares, más empresas que contribuyan con impuestos y eso hará que se reduzca el esfuerzo fiscal, que es lo que realmente nos interesa a los ciudadanos. Y sí, muchas veces nos van a plantear esa comparativa internacional de la presión fiscal. Volvemos otra vez a intentar no hacernos trampas en el solitario. Y nos van a decir, oye, mira, es que hay países como Francia, hay países como Dinamarca, como Suecia, que tienen una presión fiscal del 50%. Y España solo tiene una presión fiscal del 38%. Con lo que todavía nos queda mucha presión fiscal que aumentar. Nos quedaría un 12% de presión fiscal. Bueno, pues no es así. El problema que tenemos nosotros fundamentalmente es que tenemos menos a los que repartir esa presión fiscal. Hay menos gente pagando impuestos, hay menos gente con un empleo. Bueno, pues porque tenemos la situación estructural de un mercado laboral que es la que es y que tenemos siempre unos niveles de desempleo muy superiores a los del resto de la Unión Europea. Para que te hagas una idea, como te decía antes, tenemos un 17,8% por encima de la media de la Unión Europea de esfuerzo fiscal. Un 17,8% superior a la media de la Unión Europea de esfuerzo fiscal, del esfuerzo que tiene que hacer cada ciudadano, cada empresa, cada unidad de generación de riqueza, porque somos menos para generar esa riqueza que ahora mismo el Estado, con esa presión fiscal, va incrementando año a año, que ya supone el 38% del PIB y que nos venden que podría crecer hasta el 50% del PIB, como en casos como el de Francia. Y no es así. Aquí lo que tenemos que hacer es conseguir que haya más gente que genere riqueza, reducimos ese esfuerzo fiscal, el que tiene que pagar impuestos paga menos impuestos porque se paga entre más gente y
esa sería la única manera de ir subiendo esa presión fiscal. Cosa que niego absolutamente. No hay que subir la presión fiscal, hay que reducirla. Tenemos que conseguir ser más eficientes, tener un Estado que solucione de verdad los problemas que tenemos los ciudadanos, y los que no, pues que no lo solucione y que no invirtamos dinero en todas esas cosas que finalmente no nos sirven para nada, solo pues para mantener estructuras que, bueno, pues electoralmente igual vienen muy bien, pero que para el resto de la ciudadanía no nos interesan lo más mínimo. ¿Y qué pasa con esta diferencia tan importante entre la presión fiscal y el esfuerzo fiscal? Bueno, pues lo que pasa es que al final toda esa gente, todas esas empresas, todas esas unidades de generación de riqueza que tienen que aguantar esa presión fiscal, pues como hemos dicho, tienen un esfuerzo mucho mayor que el resto de empresas, que el resto de unidades productivas. Eso primero nos hace menos competitivos cuando salimos fuera, y después genera pues ese gran problema entre la relación de lo que uno recibe por los impuestos que paga y realmente los impuestos que paga. Uno tiene que pagar muchísimos impuestos, y todos esos servicios que se supone que recibimos, pues claro, uno se plantea si realmente con todo lo que se está pagando de impuestos, los servicios que se reciben son suficientemente buenos, suficientemente útiles o efectivos. Tenemos ahora ejemplos en los que nos damos cuenta que el Estado, pese a tener el mayor número de recursos y está recaudando las mayores cantidades y estando endeudándose de la manera más potente que hemos tenido en la historia, pues no es capaz de resolver problemas puntuales que tienen los ciudadanos, de seguridad, de tragedias, de un montón de cosas. Así que, claro, este efecto del esfuerzo fiscal hace que los que tienen que pagar impuestos perciban que pagan mucho más impuestos que esos servicios que reciben. Así que, fundamentalmente, lo que tenemos que hacer es optimizar esos recursos que necesita el Estado para no tener que aumentar la presión fiscal, y, sobre todo, lo que tenemos que conseguir es que haya mucha más gente produciendo, mucha más gente pagando impuestos, y así tocaremos a una factura de impuestos menor y no tendremos esa sensación de que estamos pagando una barbaridad de impuestos por unos servicios que estamos recibiendo que no alcanzan lo que estamos pagando por esos servicios. Y es verdad que, bueno, pues tenemos ese sistema de solidaridad que no me parece mal, pero lo que tenemos que conseguir es que haya más gente participando en la parte de pagar y que necesitemos mucho menos gasto para ser más eficientes y para tener un estado del bienestar maravilloso sin tener que gastar estas cantidades ingentes de dinero. Te recuerdo que estamos con una recaudación, te he dado el dato antes, que se dice pronto, de 551.185 millones de euros en impuestos cada año. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Te voy a pedir que te suscribas, que le des hasta en la cabeza, que aceptes las notificaciones, y si lo que quieres es seguir informándote de todas estas cosas que pasan en nuestra economía, pues aquí tienes más vídeos relacionados. Adiós, adiós.